Muy pero muy buenas noches, señoras, señores. 16 minutos pasan de las 9. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo programa de Polémica en el Bar en vivo, como siempre acá en el 10, el canal uruguayo. Quiero recibir ya con un fuerte aplauso a Marcel Mantero de la Asociación de Familias Unidas. Bienvenido. Gracias. Un gusto estar acá. Un placer tenerte por acá. Igualmente. Tirame un título nomás de qué se trata esta Asociación de Familias Unidas y después vamos a tratar de desarrollar, por supuesto, más adelante. Este es un grupo de familias que trabajamos contra la obstrucción de vínculos después de una separación. Bien. O sea, la problemática que sufren muchos niños que quedan entrampados en problemas de adultos luego de una separación. Fundamentalmente es eso. No es solamente del lado de los padres. No. Es de cualquiera de las Madres, dos partes. padres, abuelas, tíos, acá no hay sexo, no hay género, no hay nada. Defendemos al niño, el derecho del niño a compartir con su mamá, su papá, su abuelo, que no se su rompa tía. el vínculo con su familia. Exactamente, que es una cosa que pasa mucho más de lo que nos imaginamos. Sí. Justo el otro día estuve con un amigo que estaba viendo esa situación. Y se sufre mucho. Y y los abuelos sufren, los tíos. Sin duda, es una problemática muy dura. Marcel, tirame un título, después de la pausa nos vamos a meter en tu tema. Bueno, ¿Cómo nace esta asociación y de qué vamos a estar hablando en el próximo bloque? ¿Qué es lo que busca? ¿Quién busca ayudar? Nosotros hemos visto en la sociedad hace más de 10 años padres y familias frente a la Suprema Corte de Justicia después del Día del Niño, dejando los regalitos que no le pueden dar a sus hijos o a sus nietos o a sus primos o a sus sobrinos. Esa es una problemática que se viene arrastrando hace muchos años y hay una deuda histórica con los hijos de padres separados. No ha podido el sistema político darle una solución y poner reglas claras, que es lo que buscamos, para que los niños no sufran, para que los niños no sean rehenes y no sean botines de guerra después de una separación, para que no se nos suiciden papás, como está pasando, que se nos están suicidando padres, para que no mueran abuelas sin ver a sus nietos, y para que se corte el sufrimiento de muchísimas familias, más de las que se piensa, que están con sus niños desaparecidos. Ahí tenemos el símbolo de la paz. Y la palomita de la paz, hay niños en la guerra sufriendo y hay niños en el Uruguay sufriendo hoy. Tenemos que buscarle una solución. Nosotros creemos que la solución en parte la tenemos y estamos en pos de eso. ¿Cuál es? Es el proyecto de ley de tenencia compartida que está presentado en el Parlamento, que viene a traer una experiencia que no es una cosa traída de los pelos, es una experiencia que se está practicando en más de 35 países en el mundo con resultados excepcionales. Avalado absolutamente por la ciencia, no hay un solo estudio científico que hable en contra de la tenencia compartida como algo súper beneficioso para los niños y también para las partes. Es beneficioso para, por supuesto, la familia paterna, pero también es beneficioso para las madres, que las libera. En el arranque del programa dijiste que es mucho más grande de lo que uno puede imaginar, estos problemas. Sin duda, sí, hay muchísimas familias que están pasando esta problemática o que ya la pasaron. Se sufre mucho, es muy difícil de sostener económicamente las disputas judiciales, es muy difícil, y no quiero pasarlo al tema de hombre o mujer, pero es muy difícil generalmente para el papá, por la realidad que hay hoy, con la legislación que tenemos, poderse defender, poder demostrar ciertas cosas y poder pedir cumplir su rol de papá. Claro. Que es un derecho no solo del padre, es un derecho del niño. Es muy difícil para un padre hoy tener la tenencia de un hijo y es injusto. Es injusto para el niño, porque los estudios científicos en el mundo dan que el niño necesita tanto al papá como a la mamá. Ustedes apuestan por una tenencia compartida. Apostamos por una tenencia compartida como primera opción para la gente que lo pida, lo solicite, demuestre poder llevarla a cabo. Se escucha el niño también esté de acuerdo y se cumplan con todos los requisitos que tiene que tener para que el interés superior del menor esté por encima de todo. Hay un sector del Parlamento que dice que eso ya está vigente. Bueno, eso... Entonces, ese sector, ¿está en lo cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué ustedes tienen esa situación en la que se sienten que no pueden ejercer la patria potestad como corresponde? Porque nosotros tenemos un CNA, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, que dice claramente que el niño pasará los 2 primeros años con la madre y después, en caso de disputa, pasará con el progenitor con el que ha convivido más tiempo. Siempre es la madre. ¿Ustedes creen que en la legislación vigente... Los primeros 2 años es obligatorio estar en la legislación vigente hay una preferencia por la madre? Sí, es un tema cultural.
que perjudica a la mujer, ¿no? A ver, en Suecia la tenencia compartida es preceptiva porque lo pidió el movimiento feminista, lo exigió el movimiento feminista. O esto libera a la mujer. Esto le permite a la mujer desarrollarse y al que quiere ser papá y cumplir el rol, poderlo cumplir. Así la madre esté enojada porque se separaron en malos términos y diga no me gusta con la mujer que anda, o es menor que él, o lo voy a castigar porque me metió los cuernos, lo que sea. Es un problema de adultos. Sí, pero el niño no tiene nada que ver. Bueno, el papá y la mamá van a ser siempre el papá y la mamá. ¿Vos entendés que está en desventaja cuando va el papá y la mamá? Sí, totalmente. Eso lo sabe cualquiera que ha pasado por un juzgado. Es muy difícil para un abogado. Lo dijo, creo que fue a Brasilca, no quiero saber, no me acuerdo si fue a Brasilca o otro abogado que estaba acá. Que cuando... Nosotros somos conscientes de la deuda histórica con la mujer, lo que ha pasado a la mujer durante muchos años, pero pensamos que el péndulo de la balanza se inclinó mucho para el otro lado. Y en el medio del péndulo están los niños. Y es lo que hay que proteger. Porque los niños son el futuro de la sociedad. Entonces hay que cuidar mucho cuando se aleja un niño de la mitad de su familia. Contame qué tipo de casos hay, por ejemplo, para que la gente que de repente no tiene casos cercanos entienda de qué estamos hablando, para poner un ejemplo. Estamos hablando de familias que hace 3, 4 años no tienen contacto con sus niños, ni siquiera una llamada por teléfono. ¿Y eso por qué se llega a eso? Porque la justicia es absolutamente lenta, porque existen las chicanas, existen malos profesionales que abusan de las falsas denuncias y las chicanas para alargar un proceso judicial y acompañado a eso va de repente la manipulación al niño. Entonces cuando el proceso dura 2, 3 años, ahí se lo consulta al niño y le preguntan, ¿tú querés ver a tu papá o a tu mamá con la que no estuviste? Y el niño ¿qué va a decir? No quiero verlo, no me quiere, me abandonó. Es un tema de lucha de fidelidades, es un tema muy dañino. Entonces el proyecto de ley de tenencia compartida tiene una cantidad de... Aparte de lo que es tenencia compartida, para los casos en que uno de los progenitores lo solicite y tenga las posibilidades de tenencia compartida, que vendría a ser exactamente la misma cantidad de días con el papá que con la mamá. No es algo rígido. Bien. Las experiencias en el mundo dan que no es algo rígido. Se busca lo mejor para el niño. El proyecto habla de también, y se le da mucha prioridad a lo que es la mediación familiar. Nosotros siempre recomendamos tratar de mediar, lamentablemente no funciona mucho en Uruguay, ¿no? La mediación. En Suecia, por ejemplo, que es obligatoria la tenencia compartida, si uno de los progenitores se opone a que el otro tenga tenencia compartida y después en el juicio se demuestra que no tenía razón, tiene que pagar todos los costos. ¿Del juicio? Del juicio. Hoy es insoportable llevar adelante un juicio, una audiencia sale entre 5.000 y 10.000 o 15.000 pesos. Hay que pagarle al defensor del menor, porque acá tenés un abogado de un progenitor y del otro y el abogado del defensor del menor. Entonces juicios... el abogado que lo pone, igual lo pone el Estado, digamos. El abogado, una de las cosas que tiene el proyecto que es muy interesante es que hace que esos defensores del menor roten, para que el interés superior del niño siempre esté por delante y no pueda haber una cierta confabulación entre el defensor del menor y el juez en vez de defender al menor, tire para el lado del juez y ese menor quede no protegido. También se pide que el sistema de entrevistas del defensor del menor sea una vez con cada progenitor y con el niño 2 veces, una vez llevado por el papá y otra vez llevado por la mamá. Bien, no, porque planteó el tema de la mediación familiar, que me parece súper interesante, porque a mí lo primero que me surge cuando hablamos de estas cosas es, si hay un juez que por encima del padre y la madre tiene que decir por el niño, ya el niño está en un lugar de mierda, perdón la palabra, pero... Está clarísimo. ¿no? Ya llegar a esa instancia es complicado. Y entonces, ¿en qué consiste eso de la mediación familiar? Y bueno, habría que potenciar los institutos que están hoy en el Poder Judicial como privados para mediar. Y el proyecto dice que pueden llegar a tener un valor hasta jurídico. El juez lo único que va a hacer es avalar ese acuerdo que habría que lograr, ¿verdad? Julio, eso evitaría muchísimas cosas. Julio, es un tema que a mí me toca mucho porque lo experimenté en carne propia. A los 5 años decidí frente a un juez vivir con mi abuela. Y teniendo muy buena relación con mi madre y aparte muy buena relación con mi padre y ellos divorciados, excelente relación entre ellos. Yo tomé la decisión, recuerdo que mi tía me vino a buscar aquí a Montevideo, nos fuimos en un expreso minuano, me acuerdo como si fuese hoy, me han pasado muchos años, pero me quedó marcado ese hecho particularmente, me dieron ganas de hacer pipí en medio de la ruta y mi tía me bajó. Ergo, tuve una vida fantástica,
no Pero solamente... te paso una pregunta sobre tu historia, porque yo cuando él decía lo de los niños, ¿no? Sí. Que son muy chicos y probablemente también influenciables. Obviamente que hay que escucharlo porque... Pero también lo que él planteaba es, ¿vos sentiste que ahí tenías la capacidad como para tomar una decisión tan importante? Mira, Piñé. Te lo hago porque vos estás contando que Lo voy a contar, viviste, sí, yo nunca lo hablé a esto, esta parte que te voy a decir ahora, nunca lo hablé. No es nada traumático ni me quedó nada, al contrario, yo siento que tuve a mi padre, a mi madre, tuve tal vez el mejor padrastro que en este país se podía llegar a tener. Pueden haber muchos iguales, pero mejor que el que yo tuve, difícil. Porque él vivía en Montevideo con mi mamá, se casaron, iban y se quedaban en la casa de mi abuela, que era la madre de mi padre, en Minas. O sea, toda una relación, llegamos a pasar fiestas juntos, todos, espectacular. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? La pareja de tu madre con la madre de tu padre. De mi padre. Esa es la parte que hay que fomentar. Exactamente. Que se Ahí está. haga. ¿Qué pasa? Yo estaba con mi abuela, mi madre se vino a Montevideo a trabajar. Mi madre me quiso traer, obviamente, porque yo era su hijo. Ella vivía con su mamá. Yo vine y sentí que extrañaba lo de Minas y extrañaba a mi abuela y extrañaba... Ah, claro, está bien. ¿Me explico? Entonces, en ese momento me plantaron frente a un juez y yo tomé la decisión de vivir con mi abuela. Pero ¿y quién te lleva frente al juez? O sea, porque bueno, ahí... a ver, el abogado... Bueno, perdón, no quiero meterme en tu historia. El abogado era, no sé, fue una cuestión de abogados. Te entiendo, Tata. Y la decisión la tomaba yo y yo tomé la determinación. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? En mi caso, fue un tema que no hubo nada traumático. Sí, pero puede llegar a ser. Pero es un tema complicado. La pregunta que yo quería hacerte puntualmente es, cuando vos hablas de tenencia compartida, hay un escalón previo que no sé qué es lo que se hace o qué es lo que se puede hacer ahí al margen de una reeducación, cuando se toma al niño como rehén para castigar al cónyuge o la cónyuge. ¿Correcto? Entonces se toma como rehén. Vos tenés una tenencia compartida y decís, bueno, ¿sabes una cosa? ¿Y a quién más ahora lo van a tener un tiempo igualitario o se van a tener que poner de acuerdo porque es una obligación? Ahí también no se puede tomar como rehén al niño sin querer estar con él, pero lo voy a tener, ¿sabes por qué? Para castigarte a vos. Sí. Mirado desde ese otro ángulo. Yo creo que quien va a pedir una tenencia compartida y asume la responsabilidad de tener una tenencia compartida, va a tener que cumplirla. Y si no la cumple, la tenencia compartida puede caer. Puede caer una tenencia monoparental. Uno va a una audiencia con testigos, cumple absolutamente pero vos lo con tenés los mismos al niño, requisitos. pero lo importante es que le des amor. Por supuesto. Eso es lo importante, bueno, que lo tengas. Pero lo que tiene la tenencia compartida es que tiene a la familia ampliada, que son más ojos para cuidar a ese niño. El niño va a estar protegido por toda su tribu, por toda su familia. Entonces, cuando uno de los progenitores no está cumpliendo con el rol, está el otro para controlar. En cambio, cuando se aleja la mitad de la familia, el niño queda muchas veces desamparado. Tú tuviste un muy buen padrastro. Sí. Podías haber tenido un muy mal padrastro. Sí. Y te podían haber pasado cosas feas. Tenemos que tratar de que a los niños no le pasen cosas feas. Y para eso no hay nada más seguro que la familia. Bien, Blalo. Sí, yo creo que es un tema importante, muy delicado. Hay que, por supuesto, ver para todos lados, pero... Y admito que hay leyes, justamente en los países nórdicos, son leyes muy interesantes. Lo que hay que también, lo que yo siempre discuto acá, las leyes de otros lados hay que verlas, pero también hay que pensar en el contexto uruguayo, cómo nosotros nos educamos en ese aspecto. Hay que mirar, primero que nada, lo que importa es el niño, no que si la familia, que si la abuela, que si el abuelo, que si el niño. Y para eso está el juez, porque también el juez puede ser que sea... ¿cómo es que lo pueda presionar? Bueno, porque es el ser humano que tiene que definir. Lo que pasa, Lalo, que imagínate para el juez que ahí escucha las dos versiones. Escucha, el juez le pasa hoy día lo mismo, hoy está pasándole y lo tiene que definir. Y bueno, para eso también hay psicólogos y eso. Pero lo que pasa es que el niño... Ahora, te hago un paréntesis ahí, cuando decís para eso también hay psicólogos, hay que ver de la manera que se manejan los psicólogos y los profesionales dentro de los juzgados de familia cuando hay problemas de este tipo, ¿no? Sí. Que hay miles de casos, claro, cientos de casos en los que es soplar y hacer botella, ¿no? Pero firman. Pero justamente lo que hay que hacer... tuvo una sola entrevista de 1 hora en no sé cuántos meses, firmó a su casa. Diego, puedo estar de acuerdo contigo, pero para eso, ¿viste? Hay que legislar, seguir legislando, pero controlar. Yo estoy de acuerdo contigo, bueno, sí. Si supuestamente los psicólogos que tienen que encargarse no se encargan, hay que tratar de hacerlo. El mecanismo, si no, el niño siempre está pagando por eso. Y también hay que mirar otra cosa.
Yo no comparto eso de que, bueno, está bien, hemos avanzado mucho en la materia del problema del machismo, pero de todas maneras hoy día está ganando el discurso feminista. No, yo creo que lo que está pasando es que empieza a haber un poco más de equiparación en general. Hay que ver que acá cada tanto discutimos el problema de la violencia, ¿verdad?, de género. Y en eso también pasa mucho y también pesa, por supuesto, cuando un juez tiene que determinar para una pausa. Sí, pero las que más ejercen violencia contra los niños son las madres. Lamentablemente es así. Estadísticamente, las que más ejercen violencia contra los niños en Uruguay son las mujeres madres de esos niños. Lo cual no quiere decir que haya padrastros que ejercen violencia, padres que ejercen violencia, pero no podemos tratar el tema de la violencia en la infancia como que las mujeres madres no tienen nada que ver, porque lamentablemente las cifras demuestran que sí. Yo no me quiero meter en el tema de violencia porque esto es un proyecto para un juzgado de familia. El tema de violencia se trata en un juzgado especializado. Te entiendo. Lo único que pide el proyecto es que cuando hay una denuncia y la denuncia no tiene sentencia y no tiene prueba contundente, primero se escucha al niño. Y segundo, se trate de no romper ese vínculo en un lugar vigilado con todas las medidas de precaución posibles, habidas y por haber, y bajo la estricta responsabilidad del juez. Pero tú estás diciendo cuando hay denuncia de violencia o hay denuncia de que un padre o una madre no puede ver a su hijo. Denuncia de lo que sea, porque una de las chicanas que se usa para que tú no veas al niño es denunciarte. Bueno, pero Marcel, Diego dio en el clavo. Sí, dio en el clavo. Porque acá estamos hablando de un tema que es muy sensible. Y mi pregunta es bien concreta. Esta problemática que ustedes están planteando viene creciendo. Sí. ¿Por qué? Y bueno, viene creciendo, se arrastra hace muchos años, ¿no? Por un tema cultural, más que nada, por intereses creados. Y bueno, y después de la ley de violencia de género, esto recrudeció mucho. ¿Por qué? Y porque la palabra de la mujer vale más que la del hombre. Ahora, vos también decías vos dices hace un rato que efectivamente creés que la mujer está en un lugar... El Estado tiene que proteger a la mujer, es una política de Estado. Yo no la voy a discutir, simplemente digo que hay que cuidar más a los niños. Permítame. Sí, cómo no. El asunto no viene creciendo. La Diaria publicó hace días atrás datos en base a un informe realizado por una senadora, la senadora Silvia Nane, que en el marco, digamos, de esta discusión que se está llevando a nivel parlamentario, pidió datos a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial, para poder constatar a ver cómo está la situación a nivel de los juzgados de familia. Y es cierto, digamos, que los casos conflictivos que toman Estado público hacen mucho ruido porque han generado movilizaciones, especialmente por las familias y los padres que se han visto afectados, pero no son la gran mayoría de los casos en Uruguay y no es la norma en Uruguay, son las excepciones. La gran mayoría termina solucionándose, tal vez no de la forma que los padres deseen en su totalidad, pero sí se termina con una resolución a nivel judicial. Pero vamos a hablar de los números. En 2018 ingresaron 2.178 asuntos de ratificación de tenencia, 721 casos de disputa por visitas y 329 casos de tenencia. En el 2019 hubo 2.114 de ratificación de tenencia, 700 de visita y 304 de tenencia. Y en el 2020... año de pandemia, 1.700 casos de ratificación de tenencia, 557 de visita y 270 casos de tenencia. Vamos a los números de divorcio que tenemos en este país. Pero para la ley de violencia de género, ¿cuándo se aprobó? No, yo te estoy hablando de los casos que se están presentando a nivel judicial, es decir, que terminan a nivel judicial. Muchos se arreglan previamente. Pati, de las cifras que tú manejaste hay una estabilidad, digamos. Bajaron un poco en el año... Pero la ley de violencia de género, ¿cuándo se aprobó? Bajaron una explicación para eso. Yo simplemente lo que digo es, cuando Nicolás le pregunta, los números, este caso, digamos, viene aumentando, y usted dice, si viene aumentando, bueno, no. Digo, los números no indican eso. No digo que los números... 3 años y después de la ley, tenés que ver los números antes de la ley. Los propios números es lo que advierten. Sí, pero antes de la ley. Pero axiomático. Si vos vas a analizar el efecto de un hecho, tenés que ver lo que pasó antes del hecho y después del hecho. Antes del 2018. ¿Qué pasó antes de la ley? Antes del 2018. Yo tengo una explicación para lo que explicó muy bien Patricia y para esos números. La mayoría de los padres tiran la toalla de pique, porque saben que van a perder. Primero eso. Segundo, no tienen dinero. Existen mujeres mides
que defiende a la mujer. Hiciste como una mujer que defiende a la mujer. ¿Qué organización defiende un padre? ¿Cómo hace un obrero de un supermercado, un empleado de un supermercado que gana 25.000 pesos para bancar un juicio de 3 años? Tiene que tirar la toalla. Tiene que llegar a un arreglo como sea. Pero, ¿y la cajera del supermercado tiene más recursos que el...? No, lo mismo. Pero puede atenderse en una ONG. No, bueno, por eso te digo, gratuita. Tiene recursos por el otro lado. Y yo no es un tema de sexo contra sexo. Yo quiero priorizar al niño. Quiero que haya una equidad. Quiero que haya una justicia. Esto es un proyecto de ley de sentido común. Y así sea un niño que salvemos, es un niño. Hay que salvarlo. Quiero retomar no me una cosa importan a mí las cifras. Que habías dicho vos recién. Porque se han votado leyes en este país para minorías. Y es importante, porque tienen derechos. Pero esto, mirá, nosotros... No, está bien, pero las cifras lo que pasa es que medianamente nos ponen en contexto de la real dimensión del problema. Entonces, si planteamos que todos los padres que se divorcian, padres y madres, terminan en una situación así, y yo lo que advierto es decir, muchos sí atravesan situaciones así, donde se da un conflicto que lamentablemente muchas veces termina en la justicia porque no se logra una mediación entre personas adultas que deberían ponerse de acuerdo, bien, pero cuando no se ponen de acuerdo terminan en el ámbito de la justicia, pero la gran mayoría termina acordando. Tal vez no de ninguna de las dos partes consigan el 100% de lo que quisieran, pero en una negociación no siempre se consigue el 100%. Queremos reglas precisamente claras. De eso se trata de negociar. ¿Sabes lo que pasa, Patricia? Perdóname que te corto un segundito. También hay un aspecto muy importante en la tenencia compartida que se origina hoy por hoy, por ejemplo, ¿no? Cuando están de acuerdo las dos partes. Que muchas veces, por diferentes motivos, una de las dos partes no está todo el tiempo con el hijo, ni comparte todo el tiempo con el hijo. Lo deja o porque está rehaciendo su vida, o lo deja con su abuela, o lo deja con otro familiar, y no, digo, porque vuelvo a insistir algo que es fundamental. Lo que seguramente ustedes están procurando es mejorar la calidad de vida del niño. Sin duda. Otra cosa que avala las cifras que manejaba Patricia es la cantidad de divorcios que existen hoy que antes no existían. O sea, hoy hay una cantidad de divorcios mucho mayor que anteriormente no existía. Bueno, pero también pueden haber el problema se amplifica. Pueden haber padres no casados que tengan hijos y también. que... También, y yo tengo un amigo que es excelente padre y tiene notable relación. Quisieron tener un hijo con una chica. La tuvieron a la niña, excelente padre soltero, ella excelente madre, la niña se ha creado espectacularmente, no tienen este inconveniente que él plantea. Pero que son parejas. Eran pareja. En determinado momento se dieron cuenta Ajá. que no podían hacer una vida en común. Dijeron, bueno, ¿vos querés ser madre? Sí, yo quiero ser padre. ¿Nos ponemos de acuerdo? Sí. Bueno, pero eso es lo que decía Patricia, apelan a que entre los adultos se pueda... Pero acá el problema es cuando no hay acuerdo. Claro, el problema es cuando lo que nosotros tratamos de solucionar es cuando no hay acuerdo. El concepto apunta a cuando no hay acuerdo. Y apunta a los buenos papás, ¿no? Y a que los jueces no apliquen su criterio personal. Pero que apliquen la ley y que aplique el interés superior. ¿Cuáles son las causas del desencuentro? Y bueno, en su mayoría. El desencuentro, no se llega a un acuerdo, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas puede del haber, desencuentro? Porque a mí me da la sensación de que hablamos de la ley, hablamos del proyecto, hablamos de la realidad, damos todo un montón de ejemplos y nos olvidamos que estamos frente a una relación de pareja, un hombre y una mujer. Y esa relación de pareja tiene un montón de vínculos, un montón de puntos de contacto. El punto sexual, el punto económico, la vida en común, el encuentro, el desencuentro, la pasión, la traición. Y ahí hay reacciones viscerales que en definitiva no están contempladas por la ley. Porque la ley no puede meterse en la psicología de una mujer despechada o de un tipo que está despechado porque su señora también lo engañó. Y ahí empieza un montón de conflictos desde el punto de vista psicológico, social y personales que son trasladados ¿a quién? Al hijo. Claro que, y entonces el rehén es el hijo. Eso mismo, a eso iba. Y el ahí espíritu de la ley esta, creo. Y entonces que yo me pregunto. No dejar de rehén al niño. Exactamente, yo entiendo el espíritu tuyo, pero también hay una actitud proactiva en función de que, y en un montón de aspectos puede tener razón, la mujer ha sido desplazada durante muchos años, pero la mujer no es una víctima, acá es una protagonista, igual que el hombre, en el mismo pie de igualdad. Vos decías una cosa que quiero retomar. Eso es lo que yo pienso. Yo comparto. A mí me parece que tenemos que empezar a visionar que no podemos dejar de lado que puede haber reacciones que no lleguen al punto de encuentro, pero porque va por otro lado. Claro.
porque es herida el hombre o la mujer, estoy hablando en pie de igualdad. Son heridos con la traición, heridos por el desencuentro, el fracaso a veces no es aceptable. Sí, para mí hay una cosa ahí en el medio que a veces es difícil de contemplar, y es cuando uno hace un proyecto de pareja, sí, por cómo está organizada la sociedad hoy, la verdad es que a la mujer se le hace más difícil. Porque tienen los hijos, porque no siempre la continuidad laboral es la misma, ¿no? Y entonces en la familia el hombre se vuelve proveedor y la mujer muchas veces está en un lugar en el que su carrera se interrumpe. No quiere decir que esté de ama de casa, pero se le hace difícil. Baja las horas de trabajo o pierde un trabajo porque está embarazada, porque tuvo al hijo, no la contratan, ¿no? Es la realidad. Sí, sí. Entonces, después cuando la pareja se separa, la mujer queda en un lugar difícil. Porque vos estabas haciendo el mismo esfuerzo que el tipo. Pero la plata entraba por el lado de él. Bien, claro, sí, se entiende. Y ahí viene otro problema que son las retenciones y son las pensiones y son todo lo que la mujer sobrevalora en función de las dos que cosas, no sabes también si el tipo los tiene y el tipo esconde para no dar. Hoy en día, en verdad, existen situaciones de hombres que declaran menos o piden sus trabajos declarar menos. Toda la vida existió eso. No, antes cuando no había ningún tipo de régimen y había que voluntariamente el hombre pasar el dinero, muchos no lo pasaron. Eso se logró. ¿Hace cuánto? ¿Hace 2000 años? 30. Bueno, está 30 para mí, tiempo, ¿no? son casi 2000. Pero bueno, hace un buen tiempo, ¿no? Pero igual, pero eso una vez que se subsanó. Pero hoy en día, anda a preguntar a ver si los hombres en sus trabajos declaran o piden, digamos, si trabajan en empresas chicas, a ver cuántas horas pasan. A ver si las horas extra también las pasan, a ver en qué momento, ¿no? Para la cuestión del cuánto le descuentan. O sea, ni muy, ni tan, ¿eh? Marcelito, es de ambos lados. Yo no voy a discutir eso lados, porque la pensión alimenticia es un derecho del niño y comparto con Patricia totalmente. Pero a mí me quedó una cosita que deploro cuando hay un papá o una mamá que no cumple con su función. Bueno, pero sobre eso no hacen nada, ¿eh? Porque miren que las madres, muchas veces que son jefas de hogar, o sea, se las ven a cuadritos porque los padres se hacen los vivos y declaran menos y arreglan con sus patrones o con la empresa donde trabajan para declarar menos. Se hacen los boludos. Y sobre eso no hay nada, no hay porque culpar, lo que debería haber serían inspecciones. Pero no. No hay que hacer pagar. No son todos obreros. Hay dueños de empresas. Bueno, digo, el que declara, al momento, digamos, de declarar, declara menos. Hace algún tipo de manganeta para declarar menos. No tienen que pagar justos por pecadores. Hay excelentes padres, hay padres que quieren cumplir su rol, sin duda, que quieren cumplir la paternidad, que pasan la pensión religiosamente. Y que pasan más. Y que están impedidos. Pero quiero volver no puedo volver al tema que quiero volver. Dale, Piñe. Lo que te digo es, vos dijiste en un momento, cuando hay una denuncia contra el padre, al padre automáticamente se lo separa del niño. Sí, y muchas veces no se consulta al niño. Eso es grave. Ya solo por la denuncia, digamos, que no haya prueba, mientras está el juicio, por eso se dan esas cantidades de años que de repente el padre no ve al niño. Porque empieza la investigación. Sí. Está ok. Que dura mucho tiempo y que es muy al revés. Y bueno, nosotros vamos a proteger siempre al niño. Nosotros no defendemos padres ni madres. Pero si el padre denuncia a la madre, ¿se separa al niño de la madre? No. Y a veces pasa. Puede pasar también. Puede pasar también. Hay madres que están alejadas de sus niños hoy por hoy. Y nosotros las defendemos de la misma manera, porque el derecho es del niño. Es un derecho humano tener familia. Y vos hay medios hermanos separados. Vos lo que planteabas es que durante el juicio no se rompa el vínculo totalmente, porque pueden pasar 3, 4 años, claro. Que sea el último ratio. Bien. Y así se le llama en la justicia, ratio. Es muy plausible lo que está diciendo, porque fíjate vos si será complejo el tema. Nosotros estamos debatiendo acá. Estamos hablando del tipo que no paga, no quiere pagar lo que le corresponde, la madre que en definitiva termina tomando como rehén al niño. Estamos hablando de quiénes son los progenitores. Ahora, el tema acá apunta básicamente al niño. El niño normalmente necesitaría de su madre y de su padre, ¿correcto? Porque la madre cumple un rol que el padre no puede cumplir y el padre cumple un rol que la madre no puede cumplir. Esto a veces se rompe producto de la separación de la pareja, ¿correcto? Lo que él trata de amortiguar, minimizar, me da la sensación a mí, es la ruptura que hay de la pareja, hay una disolución de la pareja, y ver de qué manera el niño puede seguir teniendo a su madre y a su padre, que necesita de ambos, que sería lo lógico. ¿Me explico? Porque si será complejo el tema, reitero, que todos estamos debatiendo acá, y lo que menos debatimos es de la felicidad del niño. Sin duda. Y de lo que el niño tiene que experimentar, de la forma que debe crecer, de la forma de que debe ser tratado, de la forma que se debe desarrollar, porque hoy
lamentablemente se lleva a los niños o a los preadolescentes a los psicólogos con mucho mayor asiduidad de lo que hacía antes, de lo que pasaba antes. Esto es producto también de que hay un problema que se ha ido agigantando. Eso está claro. Sí. Entonces digo, está bien lo que él dijo recién y es muy importante, por más que parezca un detalle menor, para mí es el detalle más importante, el derecho que tiene el niño a seguir manteniendo una familia. El problema es cómo arreglás No, y la familia de ver al niño. ¿Cómo arreglás también determinadamente? ¿De mujeres o de hombres? Y hay que ver la edad del niño ahí, ¿no? El proyecto, sí. No es lo mismo un niño de 7 años, 8 años, 9 años que un niño de 2. La madurez se mide al escucharlo. 3 años, ¿cómo haces ahí? Y ahí se mide la madurez del niño y la evolución del niño, ¿no? Pero un niño que está con la madre o con el padre, cuando está dándole manija contra el otro, ¿qué va a declarar de Claro. Y obvio. Bueno, el proyecto tiene algo... Ahí viene el botonazo este. Pero de el tu proyecto padre, tiene algo muy importante, lado. que para nosotros es muy importante, que son los plazos. Acorta los plazos. Una tenencia se tiene que definir entre 90 y 150 días. Un régimen de visitas, el traslado es en 10 días, la contestación en 10 días y la definición del juez en 30 días. No hay tiempo para la manipulación. El proyecto es muy bueno desde muchos puntos de vista. El proyecto castiga, nosotros tenemos un artículo que es el 43 del CNA, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que castiga la obstrucción de vínculo. Pero no está estipulado cómo la castiga. El proyecto lo aclara muy bien. A la segunda obstrucción de vínculo ya empieza a ejecutarse lo que son los astrientes económicos. ¿Qué vendría a ser? Si no me lo dejas ver, no te paso tanto. Te hago una denuncia y empieza a pagar una multa económica hasta que pueda llegar a perder la tenencia por constante obstrucción de vínculo. Hoy tenemos casos de 30, 40, 50 obstrucciones de vínculo y no pasa nada. Cada obstrucción de vínculo es un escrito que tiene que presentar ese papá o esa mamá, que le sale entre 5 y 10 mil pesos o 15 mil pesos. ¿Cómo hace para me genera la duda el tema de la... Eso es ahora, decís. El tema de la obstrucción económica, ¿hasta dónde no perjudica más al niño? ¿En lo que, perdón? La obstrucción económica. O decir, no me lo dejas ver, no te pago. No, la pensión es obligatoria, hoy se descuenta por el BPS, eso se regularizó bastante, es difícil que un padre hoy evada. Es difícil. Siempre que no hagan el tejimaneje que dice Patricia. Hay casos, pero es difícil. En materia de fútbol, te voy a decir, en materia de fútbol. Hay jugadores que no han podido salir del país ganando 15, 20 mil dólares por mes y después han ido a equipos del exterior ganando 50, 60, 70, 80 mil dólares y cuando retornan aquí al país tienen una orden de detención porque no han pasado Hay un registro de deudores alimentarios. ¿Sabéis lo que no hay? Un registro de... No, pero te quiero decir... No que se la lleva de arriba. No, lo que te quiero decir es que él dice que se ha mejorado mucho y que prácticamente hoy... Pero hay casos que son, vos decís, como una persona que gana 60, 70 mil dólares, no le pasa. Son las miserias humanas de Ríos, a ver. Lamentablemente pasa para un lado y pasa para el otro. Sí, a mí hay una cosa que me importa apuntar cada vez que hablamos de estas cosas y es que siempre al final quedamos en el lugar de que el problema es que se rompió la familia y entonces el niño es la víctima. El niño era víctima cuando la familia no se rompía y el padre le pegaba a la madre o la madre le pegaba al niño, ¿no? Situaciones que se daban en nuestra sociedad hasta hace unos años en los que los divorcios no eran tan comunes, en los que mantener la familia establecida iba por encima de cualquier cosa. Y ahí hay avances también, entonces no podemos despreciar eso, ¿no? Desde el punto de vista de los niños, sobre todo. Porque era horrible vivir en esa casa. Yo no justifico... Bueno, no sé, era más probable que pasara cuando el divorcio era una cosa mal vista. Entonces la mujer quedaba ahí encerrada, yo no lo tengo no tenía para dónde salir, el padre le pegaba a la mujer, le pegaba al niño, ¿no? Y la historia seguía para siempre. Llama la dependencia económica. Ahora, exacto. ¿Qué sectores apoyan el proyecto? Bueno, nosotros somos una organización apolítica. Nosotros iniciamos esto sin ningún tipo de bandera y no tenemos banderas. Hoy es un proyecto que lo apoya el Partido Nacional en bloque. Nosotros recibimos la llamada de Presidencia de la República que el presidente después del 27 se comprometió a priorizar este proyecto de ley. Tenemos el apoyo de Cabildo Abierto en bloque y la mitad del Partido Colorado. Faltaría el sector ciudadanos que tienen que ponerse de acuerdo políticamente. Nosotros hemos hecho todo lo posible en explicar la necesidad de esto. ¿Y en el Frente Amplio? Han ido abuelas a hablar desesperadas, pasándola mal. Hay abuelas de 70, 75, 80 años en los juzgados dando vueltas para ver a sus nietos. ¿Desde el Frente Amplio? No, el Frente Amplio se cerró en la comisión. Decidieron no apoyar el proyecto y nosotros desistimos de
¿Y por qué? De seguir insistiendo. ¿Pero por qué? Y Puglia lo dijo, ellos dicen como que eso no es necesario en el Uruguay porque ya está dado. Y yo lo acabé de explicar por el artículo ese del CNA y por la realidad que se vive en los juzgados, que más que nadie la sabemos nosotros que lo vivimos. A mí nadie me lo va a decir porque yo lo viví. Nosotros tenemos en 3 años... ¿Hace cuánto que estás en esta lucha vos? Yo hace 8. 8 años. Y solucioné mis problemas ¿Pudiste solucionarlos? hace mucho tiempo y no tengo absolutamente ningún problema y lo estoy haciendo para que no lo pasen otros niños y para que no lo pase mi hijo adolescente. Yo tengo una hija adoptiva, tengo un hijo, quiero una sociedad mejor para ellos. Claro. Y creo que la equidad, este es un proyecto de ley moderno, es un proyecto de ley equilibrado, es un proyecto de ley justo, es un proyecto de ley que está avalado por la ciencia. Es un proyecto de ley que se practica en muchísimos países, también de América Latina. Brasil tiene tenencia compartida y se votó en un gobierno de izquierda. Chile tiene una ley que se llama Amor a Papá que se votó por unanimidad. Acá lamentablemente no nos escucharon una sola campana. Y acá hay intereses creados, porque Chile atrás también. de todo esto... Chile también es gobierno de izquierda. Sí, Unanimidad. creo que fue en un gobierno de Bachelet. Creo que fue en el gobierno de Bachelet. pero fue por unanimidad. Sí, fue por unanimidad. Costa Rica tiene tenencia compartida, Puerto Rico tiene tenencia compartida, Kenia votó tenencia compartida, hay países africanos con ley de tenencia compartida. Entonces, cuando sacaron una campaña diciendo una ley innecesaria, no, escuchen a la gente que está pasando la problemática.